Hola, bienvenidos al programa de Sociología de la Educación. Quisiéramos en esta ocasión comentar algunos aspectos esenciales referidos a la unidad didáctica número 1, significado de la sociología para el análisis del fenómeno educativo como parte de este curso. Ya que nos parece que, si bien desde su labor como docente y desde la información que ha recibido en programas anteriores como parte de su formación, usted es capaz de identificar el carácter social que tiene la educación, quizás no se ha detenido a reflexionar acerca de la intrincada red de dependencias y de condicionamientos que educar guarda con el resto de las instituciones sociales en que discurre la existencia de los alumnos. E incluso, quizás muchas veces no ha pensado en que la propia relación enseñanza-aprendizaje, ese proceso que desarrollamos a nivel áulico, es también un proceso eminentemente social. Quisiera también comentarles acerca de la sociología. La sociología, como su nombre indica, es una ciencia social cuyo objeto fundamental es el estudio de la sociedad humana y más concretamente el estudio de las colectividades, las asociaciones, los grupos o las instituciones sociales que los hombres van a formar a lo largo de su vida. La sociología en general investiga la estructura, los procesos y la naturaleza de la sociedad humana como no lo hace ninguna de las demás ciencias sociales. La unidad de la sociología justamente emana de su método de enfoque, ya que se interesa por las colectividades mismas y no por algunos de los aspectos parciales de dichas colectividades. Y para ello, la sociología interrelaciona diferentes fenómenos que pertenecen a varios niveles de la vida social. Por tanto, vamos a ver que la sociología estudia aspectos a nivel micro, a nivel macro y a nivel mesosocial. El estudioso de la sociedad, es decir, el sociólogo en general, hace uso de este enfoque relacional, actitud que le permite subrayar a la vez la unidad y la diversidad que se da en el mundo social y la básica interdependencia de todas las áreas de la realidad social. Para algunos, la sociología es la doctrina acerca de la sociedad y las leyes de su desarrollo. Para otros, es la ciencia acerca de las leyes específicas y generales del desarrollo y funcionamiento de los tipos de sociedad históricamente establecidos por las formaciones económico-sociales. Sin embargo, nuestro interés fundamental no es centrarnos en la sociología como disciplina empírica, teórica, abierta, objetiva y crítica de la sociedad que es, sino más bien poder establecer los nexos entre la sociología y la pedagogía a lo largo de la historia. Un estudio detenido, como el que se muestra en muchos de los materiales que estamos facilitándole a través del aula virtual, nos permite considerar cómo los pensadores sociales e historiadores de la sociología y los pedagogos e historiadores de la educación coinciden en que tanto el pensamiento social como el pedagógico van a alcanzar sus puntos culminantes en momentos similares. De manera entonces que podemos ver una correlación histórica, cronológica, entre los aportes de Sócrates y Platón, Comenius y Hobbes, Pestalozzi y Saint-Simon y Herbart y Comte en los diferentes momentos históricos por los que transitan. Y esta coincidencia quizás podría llevarnos a reflexionar cuál es el elemento común que ha llevado a pedagogía y sociología a concurrir en iguales momentos en sus sitios fundamentales. Y el elemento común es que ambas ciencias han tenido que transformarse en las llamadas épocas de crisis, donde la transformación y cambio de un orden social y cultural en otro y la transacción o transición de una situación estructurada a otra emergente ha generado cambios y modificaciones en la reflexión social y pedagógica y la búsqueda de nuevas perspectivas que puedan responder a las nuevas problemáticas, a las nuevas interrogantes y que puedan generar cierta estabilidad en el orden social y en la formación del hombre. Es decir, sociólogos y pedagogos se han tenido que decir ¿y ahora qué hacer? Y esa nueva estructuración del sistema de valores sociales y culturales y la fijación de ese nuevo ideal de hombre y sociedad los ha llevado a estructurar nuevas concepciones, nuevas teorías, acordes al compromiso con
con su tiempo. De manera que a lo largo de toda la sociedad vamos a encontrarnos, a lo largo de toda la evolución de estas concepciones sociales, vamos a ver cómo ambas han ido planteándose nuevos planteos por la evolución de las teorías y las presiones que la práctica le ha ido imprimiendo. Sin embargo, seguramente el interés fundamental que ustedes tienen al abordar esta materia es comprender un poco cuál es la problemática que aborda concretamente la sociología de la educación. Y en primer lugar, quisiéramos comentar que evidentemente la sociología de la educación se trata de sociología y es por tanto un conocimiento científico acerca de la realidad social, de los fenómenos sociales, que se hace con conceptos, métodos e intenciones y teorías sociológicas. Pero es una sociología, en este caso, que va a focalizar su análisis y explicación en un aspecto de la realidad social, en este caso, la socialización y educación exclusivamente en la medida en que son fenómenos o procesos sociales, y a la vez va a estudiar la relación que existe entre este fenómeno o fenómenos con la sociedad, tanto en el pasado como en el presente. De manera que la mayoría de los estudiosos cuyos materiales les he facilitado a ustedes como parte del aula virtual reconocen en la sociología de la educación una sociología especial que analiza y explica la socialización y la educación como fenómenos y procesos sociales, del mismo modo que las relaciones entre la educación y la sociedad en el pasado y en el presente, tal como plantea Juan Carlos Heiller, un argentino. Pero igualmente Arthur Meyer, un alemán que ha tenido una gran influencia en América Latina, plantea que la sociología de la educación tiene por objeto la investigación sociológica de la regularidad de la educación como proceso social, como fenómeno y como función social en todos los niveles en el contexto de los efectos de la sociedad. ¿Cuáles son los elementos comunes que hemos podido marcar en todas las definiciones que hemos obtenido sobre sociología de la educación? En primer lugar, la intención de identificar y de exponer las leyes objetivas que rigen el proceso de educación individual. En segundo lugar, el reconocimiento del carácter recíproco que se da de las influencias entre sociedad y educación. Y finalmente, el énfasis en el análisis de las funciones de la educación vista en los diferentes planos, micro y macro, que apuntan hacia un fin último, la socialización del hombre. Por tanto, el objeto de la sociología de la educación tendríamos que verlo en estos tres niveles: un nivel macro, un nivel meso o intermedio y un nivel micro. En el nivel macro, bueno, ese análisis recíproco, dialéctico entre sociedad y sistema educativo, que nos permite responder interrogantes tales como en qué medida el sistema educativo está conformado por la sociedad, hasta qué punto los cambios que se producen en el sistema educativo proceden de cambios y de requerimientos derivados de los cambios sociales, en qué medida el proceso educativo contribuye a que se mantenga, en definitiva, la sociedad como un todo o provoca su transformación y cambio, o aquellas miradas que se hacen desde el nivel intermedio que nos permiten estudiar la composición y las características de los diferentes grupos que integran el sistema educativo, la relación que se da entre ellos, los diferentes sistemas de estratificación, género, clase, etnia, cultura, la problemática etaria, los diferentes elementos que se manifiestan en el orden motórico sensorial y todo lo referido a la sociología del profesorado, que es un tema bien interesante para la sociología de la educación. Y a nivel micro, la sociología se interesa por todo lo que sucede en las aulas y en los pasillos de la escuela, por supuesto, también, toda la sociología del centro escolar, quiénes son los profesores y cómo están compuestos en su estructura, qué relación se da entre los sujetos atendiendo sus diferencias de género, de edad, de clase, de etnia, de cultura, y qué interacciones se dan dentro del centro y cómo esta interacción se manifiesta también en general con la estructura social. Por tanto, como ven, el espectro de temas, de problemáticas y aspectos que se incluyen en el objeto de la sociología de la educación resulta verdaderamente amplio. En los materiales que le hemos suministrado, ustedes serán capaces de estudiar
cómo han evolucionado las diferentes tendencias a lo largo de la historia de la sociología de la educación, transitando de los padres fundadores, desde la sociología de la educación clásica, en manos de Comte o Durkheim, llamado el padre de la sociología de la educación, y transitando por lo estructural funcionalista, las teorías de la reproducción, las teorías conflictivo-reproductivas, las teorías de la resistencia, la interpretativa, y todos los elementos que conllevan hoy a las teorías dialógicas e informacionales que están incidiendo en las diferentes posiciones que inciden en el desarrollo de la educación. Será interesante que ustedes puedan orientarse en este importante conjunto de corrientes, teorías y tendencias para poder ubicar a los diferentes autores que van a estudiar y que van a emplear como fundamento de sus investigaciones, y de hecho tomar partido por algunas de estas tendencias o paradigmas actuales que están moviéndose en el campo de la sociología de la educación. No queríamos concluir esta presentación sin antes comentar algunos elementos esenciales acerca de cuáles son las tareas fundamentales que debe asumir la sociología de la educación. Y de hecho entonces nosotros como educadores, cuando nos colocamos en el plano de ser un poco también sociólogos educativos e interpretar sociológicamente los fenómenos educativos que nos rodean. En primer lugar, una tarea de la sociología es el análisis de la estructura educativa de la sociedad, o sea, cómo se estructura la educación en cada una de las sociedades, un poco cómo se educa en cada una de ellas, cuáles son sus diferencias, cuáles son los elementos comunes. Por supuesto, también identificar y conocer los rasgos esenciales de las instituciones educativas, describir los hechos y las prácticas por cuyo medio la sociedad educa, porque no todas las sociedades educan de igual manera, con los mismos medios, con las mismas prácticas. Ver la función de la educación en la cultura y, por supuesto, también la función de la cultura en la educación. Relacionar la educación con el cambio social, con el proceso de control social, con la movilidad social. Es decir, por qué muchas familias hoy en nuestros países ven en la educación y apuestan por la educación de sus hijos, buscando de alguna manera que la familia pueda transitar de un estadio inferior a un estadio superior a partir de la movilidad social, y asimismo ver los diferentes tipos generales de educación correspondientes a cada sociedad, a cada grupo étnico, a cada sector social, estableciendo semejanzas y diferencias entre los sistemas educativos, pero siempre sobre la base del respeto a las diferentes prácticas educativas que, dadas las particularidades, se ponen de manifiesto. Igualmente, determinar las relaciones que se dan entre las diferentes agencias socializadoras, precisar cuál es el papel que tiene la autoridad en el régimen escolar, conocer las diferentes leyes socioeducativas que permiten planificar de manera social la educación, ver cómo ésta incide en el desarrollo social y puede promoverlo, y conocer la naturaleza de los grupos y utilizar las leyes de estas para poner las bases del trabajo por equipo. Estos son algunos de los elementos fundamentales que quisimos comentarles respecto a esta primera unidad didáctica. Le invitamos al estudio de los diferentes materiales que hemos dispuesto en el aula virtual y, por supuesto, a plantearnos sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones a través del chat, el foro y las consultas que puede realizarnos directamente. Muchas gracias.